Bienvenidos a 101, el podcast que descomplica lo complicado. En cada episodio hablaremos de temas que, aunque parecen fundamentales, son desconocidos para muchos, porque todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. El día de hoy estamos con una persona muy especial, un amigo mío y mi abogado favorito, mi refugiado más famoso y también mi maracucho favorito. Con ustedes, Luis. ¿A poco sí todo eso? Todo eso, bebé. No, yo estoy bastante contento de estar aquí. De verdad, muchísimas gracias, Dani. Ya, ¿desde cuándo que estábamos planeando poder hacer este capítulo? Y creo que no se nos había dado. Pues es que no querías, precioso, no Estaba querías. yo muy ocupado. Soy una persona Ahora resulta. de muchas ocupaciones. El más humanitario, más ocupado, di. Y de preocupaciones también. También. Oye, pues precisamente quiero que hablemos el día de hoy de los refugiados, que creo que es tu área de expertise. Y quiero que empecemos por definir primero, pues, qué es un refugiado y qué es un migrante, para empezar. Sí, fíjate que normalmente todo mundo tiene como esa duda y normalmente se refieren a cualquier persona que esté en movilidad como una persona migrante. Ajá. Y no es así. Hay dos definiciones, bueno, hay muchas, pero en el caso de migrante y refugiado, una persona migrante es aquella que sale, ¿no?, de su país, de su comunidad, buscando quizás mejores oportunidades laborales, por temas económicos, reunificación familiar. Pueden ser muchos motivos, ¿no? Temas educativos, mientras que una persona refugiada es aquella que huye de su país. Okay. Sale principalmente por motivos de persecución, que bueno, esa persecución puede estar fundada en temas de, bueno, más bien como raza, religión, por pertenecer a algún grupo determinado de la sociedad, por una opinión política. Pueden ser varios motivos por los que la persona sale, ¿no?, de su país. Aquí la diferencia como principal sería que las personas migrantes, muchas de ellas sí pueden volver a su país de origen, mientras que las personas refugiadas, en caso de volver, su vida corre peligro. Esa es como la definición de ambas y la principal diferencia. Ok, pero el refugiado está residiendo, digamos que tú, por ejemplo, que te viniste de, bueno, es de Venezuela, ¿no? Entonces te viniste de Venezuela acá a México como refugiado o migraste nada más. Sí, yo salí de mi país. Hay una definición como quizás principal de lo que es una persona refugiada, que es este tema de la persecución, pero en América Latina se tiene una definición ampliada. Ok. Esta definición contempla también violaciones a los derechos humanos, agresión extranjera, violencia generalizada. Violación a los derechos humanos. Toda acción en contra de los derechos fundamentales reconocidos a toda persona como la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad por parte de un individuo, grupo o gobierno. Agresión extranjera. Ataque o acción hostil emprendida por una nación contra otra, que incluye invasión, ocupación, bombardeo o cualquier otra forma de fuerza militar que afecte a una nación. Violencia generalizada. Situación de inseguridad derivada de actos violentos masivos como conflictos armados o ataques que afectan a muchas personas. Que es una definición quizás que se ajusta más a las situaciones de lo que pasa en la región, ¿no?, en América Latina. Okay. Entonces, en ese sentido, yo salí de mi país hace ya unos 8 años más o menos. Uy, harto rato ya, Ya mexican. Salí de mi país y cuando llegué a México solicité protección internacional, solicité asilo y fui reconocido como refugiado bajo esta definición ampliada. Si bien yo no salí perseguido, en mi país sí hay situaciones de violencia y de violaciones masivas a los derechos humanos. Entonces, por ahí tuve yo reconocimiento como refugiado. Y es muy complicado empezar todo este proceso de ser refugiado. O sea, ¿cómo le haces? Nomás tú compras, o sea, tú estabas en Maracaibo, ¿no? Entonces tú compras tu vuelo a México directo y ya entraste y ya. Sí, creo que, o sea, va a depender, ¿no? No todos salen por el mismo motivo, no todos huyen, ¿no?, por esta misma causa. En mi caso, sí tuve como quizás la posibilidad de poder comprar un vuelo, de llegar a México. Era otro momento, tanto en como las dificultades que podía tener una persona para llegar a México, al menos por mi nacionalidad. Actualmente, por ejemplo, para una persona de Venezuela llegar a México necesita una visa. Y cuando tú estás huyendo de tu país, estás saliendo por un tema de persecución, no puedes prepararte a solicitar una visa, ni, o sea, estás huyendo, ¿no? No hay un tiempo. Entonces, hoy en día es mucho más complicado llegar al menos de la forma en la que yo llegué y pues al final eso lo que hace es que las personas se tengan que exponer a mayores peligros, ¿no?, en sus traslados y en su trayecto para poder solicitar asilo. En mi caso, como me preguntabas,
Yo cuando llegué a México, en cuanto llegué pude iniciar el procedimiento. Este proceso se hace ante una institución del gobierno de México, ya que el Estado es el que está como obligado a darte la protección, y sí fue un proceso complicado porque justo fue después del sismo o El 17. del 17. Sismo del 17. El terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, con magnitud 7.1 que causó la muerte de cientos de personas, miles de heridos y significativos daños materiales. Entonces, pues perdieron la sede, los expedientes se perdieron, fue todo un desastre. Al menos mi caso tardó 1 año en ser resuelto. Pero mientras te dejan estar en el país sin ningún problema. Sí, en cuanto una persona inicia su procedimiento de asilo en México, le entregan, y es admitido como cualquier persona, ¿no? Extranjera tiene derecho a solicitarlo. Una vez que ya admiten el proceso, te entregan una constancia, ¿no? De que es lo que certifica que estás en un trámite solicitando asilo, y durante ese proceso puedes tramitar un documento de migración que te permite trabajar. Al menos en mi tiempo era quizás un poco más sencillo. Cambia, ¿no? Dependiendo de las políticas y así, pero como tal en la ley, el procedimiento así lo marca. Una vez que ya tienes tu constancia, tienes un permiso como temporal en lo que se resuelve la solicitud. Y puedes trabajar porque, que yo sepa, tú saliste de Venezuela ya como licenciado, ¿no? ¿Y cómo aplica en esa parte como de, pues, entrar como refugiado, tu empate de tu profesión o tu permiso laboral es solo como de, pues lo dejamos que vaya algo operativo? No. Tu permiso laboral es como cualquier persona que esté en México que puede trabajar. Okay. Como un mexicano más, puedes decidir, ¿no? En dónde quieres trabajar. Digo, no es tan sencillo como decidir dónde quiero. Sí, claro. Más bien dónde encuentres, ¿no? Un área en el que puedas tú como desempeñar los conocimientos que tienes. En mi caso, yo soy abogado. Claro que estaba cero interesado yo antes de mi experiencia de vida en trabajar con refugiados o en trabajar en estos temas. Lo mío era un poco más lo laboral. Okay. Pero pues al final la vida me fue llevando, ¿no? Como al mundo humanitario. Mundo humanitario. Conjunto de acciones y organizaciones dedicadas a proporcionar asistencia, protección y apoyo a personas afectadas por crisis humanitarias como desastres naturales, guerras o desplazamientos forzados. Dijiste, ay, resulta que ahora soy experto en este tema. Sí, no, creo que más bien fue como basado en mi propia experiencia. Vi también los retos, porque no voy a decir que solicitar asilo en México está sencillo. Pero con mi propia experiencia personal, ¿no? Dije como este es un área en el que hay mucho por hacer. Y pues me apasioné de cómo llevé yo mi proceso, y quería como también ayudar y aportar a otras personas durante sus procesos. Ok. Bueno, y también está esta parte de que hay mucha gente que tiene que cruzar por la selva, ¿no? O sea, porque tú mencionas que tú pudiste pues agarrar tu vuelo y llegaste a México y empezaste tu trámite. Pero porque hay gente que tiene que pues verse las tan negras y cruzar por la selva, o por qué países tienen que pasar, ¿no hay este cruce fronterizo? ¿Pueden entrar al país o cómo funciona? Sí, al final creo que el motivo por el que la gente se expone, ¿no? A todas estas rutas súper peligrosas como la selva del Darién. Selva del Darién, densa y peligrosa región selvática ubicada entre Panamá y Colombia, que se ha convertido en una ruta de migración peligrosa para personas que buscan llegar a Norteamérica. Incluso atravesar muchos países de la región se debe principalmente a la prohibición de ingreso, ¿no? Que no hay, como te decía antes, ¿no? Las personas de la mayoría de los países de Sudamérica y de Centroamérica se les pide visa para entrar en México. Entonces se ven obligadas, ¿no? Al final, si estás huyendo, no te puedes preparar, ¿no? Como te decía, y pues les toca viajar para poder garantizar su seguridad, exponiéndose incluso a otros retos, ¿no? En el camino. Ok. Oye, y luego, yo, por ejemplo, digamos que, bueno, tú en tu caso pediste refugio aquí en México y puedes volver a pedir refugio para Estados Unidos, o una vez que ya eres canalizado como refugiado en cualquier país, ya, adiós. No, o sea, sí se puede solicitar asilo en otro país. Ahora, tendrías que justificar por qué la protección que recibiste en ese primer país no fue suficiente. Ok. Entonces sí es algo difícil depende, ¿no? Del motivo por el que te den el reconocimiento como refugiado. En mi caso, salí por violaciones a los derechos humanos, o sea, por ese motivo me dieron la protección. Entonces, pues, ¿cómo compruebo yo que en México estarían violando tus derechos pues humanos? No. Bueno, y ya que quieren pedir el asilo en Estados Unidos, ¿cómo funciona? Porque, pues, nosotros como fronterizos, a veces, ¿no? Que vamos al paso, pues vemos de que hay una fila enorme de
pues de gente que los denominamos como migrantes, ¿verdad? Que ahora entiendo que no son migrantes, son refugiados. Pero ellos de verdad llegan del aeropuerto y luego ya se van al puente y hay que hacer fila y eventualmente los dejan pasar. Sí, digo, no todas las personas que se presentan en el puente son refugiados. O sea, tampoco quiero decir que todos los que están en movilidad son refugiados. Pero es una realidad que toda persona tiene derecho a solicitar asilo. Ya el gobierno se encargará o la autoridad se encargará de determinar si cuenta o no con elementos para darle protección internacional. Ok. En este caso, en Estados Unidos, bueno, en México la diferencia es que en México es un proceso administrativo, entonces es un proceso mucho más amigable, por así decir. Es una solicitud, como te dije, la presentas ante una autoridad y ya luego vas a tener unas entrevistas y esperas una respuesta, pero lo tienes que hacer dentro del país en el que solicitas asilo, ¿no? Entonces eso es como un elemento como fundamental, que te encuentres en el país que vas a solicitar. Oye, ¿y luego qué pasa con toda esta gente que no la aceptan como refugiados en los países entonces? La pregunta la haces desde que no les permiten ingresar para solicitar el asilo o ya estando dentro de México, o ambas. Pues las dos. Okay. A ver. Bueno, las personas al final deberían tienen el derecho, los estados tendrían la obligación de recibirles. Es decir, si una persona se presenta en un aeropuerto, porque a lo mejor quizás estaba un poco más preparada, ya tenía un pasaporte, tenía documentación que le permitiera, al menos en México, ¿no?, llegar a México, o que lo tenga que hacer de manera irregular, es decir, atravesar una frontera sin ningún documento que la autorizara o que pudiera demostrar, ¿no?, como su identidad al momento de ingresar. En ambos casos se les debe permitir el ingreso a cualquier persona que manifieste miedo a regresar a su país, ¿no?, para iniciar ahora sí el proceso de asilo. Y porque hay un principio como fundamental, que es el principio de no devolución. Si ya la persona manifestó miedo de poder regresar, pues como país no lo puedes enviar de regreso a su lugar de origen o a otro país en donde su vida corra peligro. En el caso de que ya la persona está, digamos, en México, solicita asilo, lleva como todo su proceso y al final no lo reconocen como refugiado, pues no es el fin, ¿no?, del procedimiento. Okay. Es un derecho humano solicitar asilo y recibirlo. Ahora, este derecho no es que cualquier persona que solicite lo va a recibir, hay que demostrar, ¿no?, al final comprobar que sí hay un temor fundado, ¿no?, y que correría el peligro tu vida. El Estado hace como toda la investigación. Si la resolución no es una resolución positiva, en México se puede otorgar otro tipo de protección que se llama protección complementaria, que en este caso es para personas que, si bien no cumplen con el perfil específico que establece los instrumentos internacionales y las leyes en México, el Estado, la persona corre riesgo de sufrir tratos crueles e inhumanos, podría otorgar una protección complementaria, que básicamente sería garantizar que no vaya a regresar a su país y que pueda permanecer de manera permanente en México. Si la resolución es negativa, pues como decía, no es el fin, hay otras vías de impugnación. Resolución negativa. Cuando una autoridad da una respuesta desfavorable a una solicitud, como rechazar el asilo o negar el estatus de refugiado. Impugnar. Acción legal para cuestionar la validez de una decisión, buscando su modificación o que se anule. No, la persona puede decirle a la misma autoridad como vuelve a revisar mi caso. Esto se le llama recurso de revisión. O que es como en la vía administrativa ante la misma autoridad, pero también podría perfectamente hacerlo ante un juez solicitando un juicio para anular esa decisión, que se llama juicio de nulidad, o un juicio de amparo. Juicio de nulidad. Procedimiento judicial que permite a un individuo solicitar la cancelación de una decisión. Juicio de amparo. Mecanismo legal en México para proteger a las personas contra actos de autoridad que violen sus derechos humanos. Ay, mucho tecnicismo. Yo así de que te entiendo todo. Ya irán apareciendo definiciones. Van a aparecer las cortinillas, sí. Pues es que sí me parece importante aclarar eso, porque yo ya te iba a decir, no, pues yo voy y pido refugio, voy y me paro en España y les digo, ya no puedo regresar a México, me están maltratando. Sí, pero no es tan fácil como parece. La realidad es que al menos en México, como dije antes, es un proceso administrativo y lo que lo hace un poco
más amigable, ¿no? Hay otros países en los que es un proceso judicial, es ante un juez y tú tienes la carga de la prueba, tú tienes que probar, ¿no? El por qué saliste. En México es más compartido, ¿no? Ok. En mi caso, por ejemplo, yo no tenía quizás pruebas de algo específico que viví, pero la situación que yo pasé es algo que el gobierno de México tendría que investigar si es algo que pasa en mi país. No sé si me Ok, explico. sí. Ahora, no pueden preguntarle como a las autoridades de los países. O sea, ¿Estás maltratando a tu gente? sí, ajá, no puedes hacer eso porque aparte es un derecho también de los refugiados el no contacto consular. Contacto consular. Comunicación establecida entre un ciudadano y los representantes de su país en el extranjero, generalmente para recibir asistencia o protección en caso de emergencia. Entonces, tú Ok. como país que da asilo no podrías avisarle a las autoridades Acá del lo país tengo. de la persona que aquí está. Ajá. Ah. Entonces, en ese caso, México, por ejemplo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los consulados y las embajadas de México, Secretaría de Relaciones Exteriores. Dependencia del gobierno mexicano encargado de dirigir la política exterior del país, fomentar relaciones internacionales y proteger los intereses de los ciudadanos mexicanos en el extranjero. Consulado. Oficina de un país en otro que busca asistir y proteger a sus ciudadanos en el extranjero, además de promover relaciones comerciales y culturales. Embajada. La oficina principal que representa a un país en otro, encabezada por un embajador. Su función es mantener buenas relaciones entre los dos países. en esos países tienen que recopilar información y tener información actualizada de lo que pasa allá. Y, por ejemplo, si yo digo que estoy huyendo porque en mi país persiguen a personas de la comunidad LGBT y hay información, ¿no? De que lo que yo estoy diciendo pasa en mi país, en automático va a ser match, Y ¿no? entras. Entonces, no habría quizás no habría necesidad de mayores elementos, ¿no? La información que yo doy coincide con lo que pasa en mi país. Ok. Entonces, ya eso podría ser motivo para que Ya te den el te den la acceso. protección. Digo, es todo un análisis, ¿no? Sí, sí. De los casos, pero sí. Ok. Oye, pero entonces los países están obligados o es de que una ayuda. Sí, no, justo. Hay que dejar de ver la protección de las personas refugiadas como un favor, una ayuda. Ok. En mi país ayudamos a... No es una ayuda, es una obligación. Los estados, en el caso de México, México es parte de la Convención de los Estatutos de los Refugiados. Convención de los Estatutos de los Refugiados. Tratado internacional adoptado en 1951 que define el concepto de refugiado, establece sus derechos y las obligaciones de los estados para protegerlos. Declaración. Documento internacional que establece principios generales y recomendaciones sin carácter obligatorio. Convención. Acuerdo vinculante entre naciones que obliga a cumplir lo definido en el tratado. Entonces México firmó esa convención y tiene obligación de garantizar el asilo para las personas, ¿no? Y esto nace quizás más atrás todavía, cuando es un derecho humano el solicitar y recibir asilo. Y al final todos los estados tienen obligaciones como de justo trabajar esta temática o esta situación en conjunto, ¿no? Y apoyarse entre los estados. ¿Y estos tratados han existido toda la vida o viene de un tiempo para acá todo esto de los migrantes? Sí, el tema de, por ejemplo, de refugiados nace desde 1951, es la convención del Estatuto de los Refugiados. Ay, qué No sé, informado. no sé a qué te suena 1951. Ay, después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Oh, yes. Inicialmente esta convención se creó para proteger justo a las personas que como resultado, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial se vieron obligados a huir de sus países. Ajá. Sin embargo, después de que se le metió el ojo, ¿no? al tema de los refugiados, se dieron cuenta que pues no es algo que ha podido bajar, al contrario, ha ido creciendo cada vez más. Una vez que se creó la Convención de 1951, que fue como resultado, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, este establecía que era un refugiado por persecución quien Ajá. hubiera huido antes de 1951. ¿ya? Ok, Ahora, ok. lo que se le metió el ojo al tema, se dieron cuenta que el desplazamiento forzado no únicamente había sido por la Segunda Guerra Mundial. Quizás no era un número tan significativo antes, no había como una visión tan... ¿Sabes? De decir, como históricamente, claro que existieron históricamente los refugiados, Ajá. pero no era algo que tuviera como el ojo puesto. Pues es que también después de la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor me estoy equivocando, pero no me sé bien la historia, pero también aplica esto de lo de la Guerra Civil Española, que llegaron un chorro de españoles para acá. O Todos la ellos- guerra civil en Centroamérica, es que han sido Pero muchísimas... todos esos entran como refugiados entonces, ¿no? Y desde entonces ya se podía. Depende.
O sea, en el caso de México, acuérdate que te dije que había una definición ampliada y Ajá. justo esa definición es a raíz de las guerras en Centroamérica, ¿no? ¿Y este es un acuerdo solo de México o entre países de Es México? que y no es Centroamérica? una convención, es una declaración. Entonces los países deciden si lo adoptan o no. En el caso de México es parte de la ley. O sea, México sí lo tiene en su ley. Ok. Oye, ¿y más o menos cuántos refugiados hay en México? En internet está el dato. Ay. No, el... Yo sé que ¿cómo? fin del podcast. Ok. El dato exacto de históricamente en México cuántos refugiados hay no lo tengo, pero por ejemplo en 2012 en México se presentaron aproximadamente 2,000 solicitudes de asilo. Ok. Y en la actualidad, bueno, en 2023 fueron 140,000 solicitudes. No. Sí. O sea, casi son 70 veces Ajá. lo de 2012. Y Con un presupuesto, no sé, en 2012 creo que eran 20 millones de pesos y con 140,000 solicitudes ahora tienen 54 millones de pesos de presupuesto. Ay, Es qué todo un horror. reto. bueno, pero también una vez que regularizan a estos refugiados, ellos ya pueden trabajar, ¿no? Sí, 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 no, incluso durante su proceso como solicitantes todavía, cuando no han reconocido su condición de refugiado, la persona ya tiene derecho a trabajar. El tema más bien es que, bueno, hay que hacer un trabajo súper grande, ¿no? De sensibilizar a empresas, a la población, a las comunidades de acogida. Incluso el mismo Estado tendría que verlo como un ganar-ganar, ¿no? Al final las personas pueden recibir protección, pero, por ejemplo, si 25,000 personas refugiadas fueran integradas a trabajo formal, producirían más de 136 millones de pesos en impuestos y contribuciones, ¿no? Entonces, Ok. imagínate si todos los refugiados, los 140,000 solicitantes que hubo en 2023 tuvieran un trabajo formal en México, ¿cuánto no podría Obtener el gobierno obtener el por gobierno? medio. Ajá. Obviamente habría que fortalecer esta institución y subirle el presupuesto que tiene asignado, pero tendrían que verlo como en esa perspectiva, ¿no? Sería un ganar-ganar, tanto para las personas refugiadas como para el Estado. Bueno, y en esta parte como de economía o de sociedad, de verdad no nos afecta a nosotros, o sea, yo como mexicano egoísta y lo que tú quieras, ¿no? Pero esto que mucha gente dice de que, oye, pero es que nos están quitando el trabajo. O sea, Fíjate, no tengo tampoco el dato, yo aquí vine sin datos, no tengo el dato exacto, pero he visto varios como reportes y así de Coparmex, de diferentes como asociaciones de empresas, de empresarios en México, y un gran porcentaje de las empresas no logran reclutar como la plantilla completa para poder operar. O sea, hay muchas empresas, al menos aquí en Juárez, ¿no? De la industria maquiladora, que han bajado la producción porque no logran cubrir las empresas. Y esto se debe mucho a que, por ejemplo, las personas solicitantes de asilo y refugiadas tienen dificultades para poder acceder a documentación. Ajá. Imagínate si todas estas personas se pudieran integrar en empleos formales, cómo pudiera aumentar la producción y al final ayudaría a la economía. Entonces yo no creo que ese sea como la realidad, que las personas refugiadas estarían quitándole el empleo a las personas mexicanas. Al contrario, y al final siempre la llegada de nuevas personas son personas que vienen con culturas diferentes, conocimientos diferentes, costumbres diferentes, y eso lo que da es enriquecer, ¿no? Como Claro. al final a las comunidades donde llegan. oye, y tú que, bueno, llegaste como refugiado y que trabajas con gente, pues que son refugiados, ¿no te ha costado como de forma personal, ¿no? No identificarte o no querer ser el salvador de todos ellos. Al principio, cuando inicié como en el mundo humanitario, sí era muy difícil. Ujú. O sea, recuerdo que en mi tercera atención que di a una familia, tuve que en algún momento pedir relevo. O sea, como que fue un momento complejo ahí en la atención y aproveché para decirle a las personas que si querían agua, me dijeron que sí y salí. Y la verdad me puse a llorar, o sea, porque sí fue algo que me llegó. Quizás me vi reflejado en esta familia
Pero bueno, poco a poco te vas dando cuenta que, pues, o sea, con esa empiezas como a blindarte, ¿no? A poner barreras entre lo que puedes y lo que no puedes hacer, hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Entonces, no llego yo como en un plan de voy a salvar a una persona o a salvar el mundo. Digo, es un trabajo en el que puedo hacer algo que me gusta, que es ser abogado, ¿no? De estos casos. He podido identificarme de cierta manera para poder tener sensibilidad al momento de brindar las atenciones, pero pues es algo que no puedo yo resolver. Bueno, ya que has aprendido a poner todos estos límites en tu trabajo, ¿no ha habido de pronto alguna situación o alguna anécdota que haya sido así como que, pues, que te ha partido? Fíjate que he atendido a cientos de personas en el tiempo que llevo trabajando en el mundo humanitario, pero creo que las historias más fuertes que he llegado a escuchar ha sido de las mujeres trans. La realidad es que son personas que principalmente salen justo por persecución, por ser quienes son. Ya eso desde ahí lo hace como sumamente delicado y difícil. Sí. Muchas veces en el trayecto para llegar al menos a México, incluso atravesar México, que no es nada sencillo, porque sabemos que todas las personas se enfrentan a situaciones bastante complicadas con grupos criminales, extorsiones y demás. Muchísimas, se han tenido que durante el camino preparar muchas veces con medicamentos para no contraer enfermedades de transmisión sexual, principalmente VIH. Han tenido que raparse, vestirse de hombres o lo que se espera como se viste un hombre, justo para evitar ser abusada sexualmente durante su trayecto. Entonces, imagínate salir de tu país por ser quien eres, pero para poder solicitar protección en otro país, tienes que dejar de ser quien eres durante todo tu camino, ¿no? Porque si no, se enfrentan a situaciones terribles. Oye, no, qué horror. De verdad que sé que tendrías 1,000 millones de historias por contarnos, pero qué horror de verdad, pues todo el sufrimiento que tienen que aguantar estas personas. Sí, imagínate, y luego llegan a países o a ciudades en los que la gente justo por desconocimiento y no entienden, ¿no? Que al final es una obligación de los estados. Luego, todo lo que podría aportar una persona refugiada en las comunidades donde llegan, y muchas veces se enfrentan a discriminación, a actos de xenofobia, ¿no? En este caso es la transfobia que mencionaste. Sí, y aquí justo creo que como sociedad en general tenemos un trabajo súper fuerte. Nadie elige ser refugiado. Nunca sabemos cuándo nos puede tocar. Vivimos en una región en la que constantemente está incrementando cada vez más los temas de violencia. Nunca sabemos cuándo nos puede tocar. Y hay que empezar incluso desde las notas periodísticas, ¿no? O sea, luego vemos información en la televisión, en la radio, en los periódicos, en las redes sociales, y hay unas notas que criminalizan totalmente a los movimientos migratorios, la movilidad humana, sin saber realmente la realidad de esas personas, ¿no? Porque al final no hay que perder de vista y centrarnos en que son seres humanos, ¿no? Es que justo también muchas veces tenemos este discurso de pero ¿para qué se vienen? Pues que se queden en su país, que se pongan a trabajar, es que la gente no quiere y todo. Pero justo desconocemos el contexto, ¿no? O lo que realmente está viviendo esa persona o qué tan mal está su país, y creemos gozar de toda la información y no nos damos cuenta de que somos ignorantes, pero no todos. Pero justo creo que es muy importante darle esa visibilidad, ¿no? Entonces también te quiero preguntar que cómo pudiéramos cambiar este discurso negativo hacia los refugiados, entonces. Creo que como individuos es un poco más difícil, ¿no? O sea, lograr llegar a tantas personas para generar un cambio. Digo, espacios como este creo que son espacios que ayudan. Mira, yo creo que esto es un tema que se tiene que tocar, que se tiene que llevar a las escuelas, que se tiene que sensibilizar a los periódicos, a los medios de comunicación. Los gobiernos tienen un rol fundamental en llevar justo como esto y visibilizar la situación
que viven los refugiados, ¿no? Que entendamos como sociedad que esto no es una situación que nos afecta, al contrario, podría traer muchísimo crecimiento a las comunidades donde reciben de manera efectiva, ¿no? A los refugiados. Sí, lo que comentabas ahorita, hasta económicamente nos pueden beneficiar. O sea, Sí, ¿no? es un ganar-ganar, ¿no? Y bueno, como dije antes, ¿no? Nadie elige ser refugiado. O sea, al final las personas no deciden tener que huir de sus comunidades, entonces a cualquiera nos puede pasar y tenemos que trabajar en ser más empáticos. Sí, porque mencionas que esto es mucho de la responsabilidad de los estados y de divulgar la información y todo, ¿no? Pero sería en un mundo muy utópico. Pero esta parte como de sensibilizar a la sociedad, ¿cómo lo pudiéramos hacer? Haciendo lo que te decía de actividades como de coexistencia pacífica, ¿Qué es eso? como estas actividades en las que involucras a las personas refugiadas y a las comunidades. No sé, como un torneo de fútbol entre refugiados versus... Locales. no, o sea, como, no sé, una universidad, el equipo de fútbol de una universidad y un grupo de refugiados, ¿no? Y justo como encontrar espacios en los que puedan coexistir de manera pacífica. ¿Y cómo podemos hacer esto? O sea, yo como ciudadano voy a decir, ay, sí, voy a ir a buscar a todos los refugiados y voy a armar un equipo de fútbol y los voy a enfrentar con los de la UACJ. No, mira, ahorita, por ejemplo, aquí tú ya te llevaste como un conocimiento y qué es lo que pasa en los refugiados, ¿no? Creo que al final todos somos agentes de cambio, o sea, de alguna u otra forma podemos generar un impacto. Sí, es mucho más difícil como de uno en uno, como en gota a gota, pero quizás como comunidades, si por ejemplo en Ciudad Juárez estamos recibiendo un gran número de personas en movilidad, muchas de ellas son refugiadas, ¿cómo podemos crear actividades de coexistencia entre la comunidad local, la comunidad de acogida y las personas en movilidad, ¿no? Habría que buscar de manera estratégica crear estos espacios para poder coexistir de una manera pacífica. Y creo que el principal rol y la responsabilidad la tendrían los estados. Entonces, pero igual, como de uno en uno podemos llevar esta información a las escuelas, a diferentes lugares, hasta nuestros espacios de trabajo para sensibilizar y que las personas al final puedan ser un poco más empáticas con los refugiados. Ok, perfecto. Porque ya igual existen muchas asociaciones civiles, ¿no? Que apoyan con toda esta situación de los refugiados. O sea, que organizan este tipo de eventos que comentas tú, ¿no? Sí, no solamente organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, también las universidades, las escuelas, son diferentes como actores involucrados, pero hay que entenderlo, ¿no? No verlo desde afuera y verlo como algo externo, sino más bien algo que... Apropiárnoslo. Que nos impacta, ¿no? De manera positiva o quizás no tan positiva si no tomamos estas acciones, ¿no? Ok. Oye, pues muy bien. Creo que nos has dado una gran cátedra de lo que es, pues, los refugiados, la migración y todos estos problemas que, pues, realmente nos afectan a todos. De verdad que muchísimas gracias por haber sido parte de este grandioso episodio, pudiera decir yo. No, muchísimas gracias a ti, Dani, por la invitación. La verdad, súper contento. Es algo que ya llevábamos rato planeando y nomás no se había dado, pero bueno, aquí estamos. No, de verdad que muchas gracias. Y pues nada, nos vemos el siguiente episodio en donde hablaremos de otro tema que afecta a muchos y que seguro no se habla lo suficiente. Síganos en nuestras redes, estamos como @101 el podcast y a mí me encuentran como Bandan. A mí como Luis M. Terán, Terán con H. Terán con H. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.